Buenos días. Dios es bueno, ¿verdad? Recordaba hace unos días acerca que cuando estaba joven, pequeño, niño, nos invitaban a una casa que eran vecinos. Caminábamos un poco, nos encantaba ir a todos los niños de ese tiempo porque en ese lugar había una cordialidad que no se veía en muchos lados. Ahí, a cada uno de nosotros, los niños que estábamos allí, nos saludaban por nuestro nombre. Así que uno de ellos me decía Paco, la señora me decía Pacorro, ¿verdad? Y la señorita me decía Pancho. Cada uno de ellos me decía de una forma diferente, pero había una alegría, una cordialidad en ese sitio. Eso a mí me impactó, me encantaba ir a esa casa porque nos invitaban a la merienda y la merienda era chocolate y les polvoreaban unos pedazos o unos trozos de lo que es el malvavisco y se iba consumiendo en el caldo de la leche y el chocolate y era un sabor riquísimo. Nos atendían maravillosamente a los niños que íbamos a ese sitio y esto tocó mi corazón. También tuve la oportunidad de ir a otro hogar que también me enseñó muchas cosas, pero este hogar era todo lo contrario. Servían de comer y no había palabras de nada. El señor sacaba un periódico, se ponía a leer. La señora pues se la pasaba discutiendo con los demás y uno de invitado no sabía qué hacer, en dónde meterse o si salirse. Y aquí a raíz de todo esto pude aprender muchas cosas más después que el Señor me llamó. Dice Dios, ve y haz discípulos a las naciones. Y esa palabra, el matetes, el discípulo, es alguien que tiene tu mismo espíritu. Así que hacer un discípulo es algo fabuloso. Los padres de familia entienden que cada uno de sus hijos son sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque les enseñan lo mejor que ellos entienden que deben de vivir. Hijo, come bien. Hijo, acábate la sopa. Vete a bañar, lávate los oídos. ¿Cómo te lavaste las manos? ¿Te tallaste bien las rodillas? Y a veces hasta parece algo incansable que nos dicen los padres. Nos vamos a la escuela y nos revisan cuadernos. A ver, ¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿Aprendiste? ¿No hubo problemas con el maestro? Platícame cómo te comportaste hoy. Y eso es un discipulado. Un discipulado cuando los padres están atentos al caminar de sus hijos. La palabra discípulo proviene del griego matetes y significa alguien que quiere ser como su maestro. Así que nosotros vamos discipulando la iglesia. Cada prédica tiene un concepto de aspecto discipular. Queremos enseñarte algo y que el Espíritu de Dios trabaje en tu mente. Estamos formando discípulos. Pero el apóstol Pablo va más allá, les dice, ustedes tendrán muchos ayos, muchos enseñadores, pero yo les engendré en cuanto al Evangelio. Y está teniendo una tutoría en cuanto a una paternidad, porque padre significa formador. Y el apóstol Pablo le está diciendo, mis discípulos son mis hijos. Y empezamos a mirar aquí una gran verdad en todo esto. Cada discípulo tiene el espíritu de su padre. Y así sucesivamente. En las familias nos destacamos por las enseñanzas que damos a nuestros hijos. Así que hay casas llenas de una cordialidad inmensa. Es una alegría estar en medio de esos hogares. Pero existen otras casas en donde es todo lo contrario. Parece una rebatinga. Parece que hay una pelea constante y continua. Parece que todos se insultan. Parece que todos se señalan. Hay otras familias en donde parece que todos van en una franca competencia. A ver quién puede, quién logra más. Y existe un orgullo desmedido. Cada casa es diferente. Y de las iglesias también. Yo quiero compartirte algo muy especial. Tenía en mi mente hoy
compartirte acerca del Halloween, la bofetada que le da la humanidad a Dios en las celebraciones del Halloween, el Día de Muertos, la manera como se reta la gloriosa majestad de Dios a través de estos eventos, pero se forman tan simples que las personas no se dan cuenta. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo que ponga unas arañitas en la puerta? ¿Qué tiene de malo que mis hijos se disfracen de vampiritos o de brujas? ¿Qué tiene de malo? Le digo, ese es precisamente el engaño con el cual el enemigo ha filtrado a las casas. Tenemos unas grandes celebraciones en la Navidad y nos olvidamos del verdadero motivo de la Navidad. Y cuando llega estas fechas, 31 de octubre, celebración del cumpleaños del diablo y el inicio de un año nuevo satánico, 1, 2, 3. Y podemos mirar una infinidad de cosas acerca de ello. El día miércoles te estaré hablando acerca del Halloween y de las fiestas que conllevan ese año nuevo diabólico o satánico. Pero hoy quiero hablarte acerca de las vidas de los discipulados, cómo somos. Pero antes de todo esto, por favor, voltea hacia un lado, regálale una sonrisa al hermano, a la hermana que está junto a ti. Si puedes, dale la mano y dile qué bueno que estás con nosotros hoy. Rompe, hermano, esa atadura que muchas veces la traemos colgada y traemos mal humor, un carácter de los 1000 diablos. Y te voy a hablar un poquito acerca de la victoria y el fracaso, pero cómo se va funcionando, cómo se va tocando desde la familia. Y nosotros somos un legado de la familia, un resultado de la familia. Solo que algunos de nosotros, nuestra familia estuvo marcada por la ausencia de un padre, por el trabajo de una madre que se extenuaba buscando qué comer para el resto de la gente, y un padre ausente, quizá trabajando o quizá completamente desalojados de la familia. No lo sabemos, pero cada familia somos diferentes cuando venimos a Cristo, y aquí empezamos a recibir la palabra de Dios. Y cada vez que la palabra de Dios toca una parte de tu espíritu, provoca un cambio en tu manera de vida. Y ese cambio de vida le llaman vida nueva. Antes eras un mentiroso, pero ahora ya no lo eres. Tienes una vida nueva. Antes eras una persona que ofendías a todo el mundo con tus palabras. Ya no lo haces, ahora bendices. Vida nueva. Cada evento que el Espíritu Santo hace en nosotros nos provoca una vida nueva o un nuevo nacer. Y es a eso donde yo voy, ¿verdad? Josué, ese hombre de Dios, el conquistador, la semana pasada toqué un poco de ello y me gustaría que vinieras a Josué capítulo 1, ¿verdad? Josué era el servidor de Moisés, ese hombre que antes se llamaba Oseas. Y Oseas era alguien que se dedicaba a Dios, no tenía nada de malo. Su nombre decía que era alguien que le pertenecía a Dios. Pero cuando Moisés lo toma, le cambia el nombre y le dice, ya no vas a ser más Oseas, ahora vas a ser Josué, libertador. Y ese libertador toma una palabra muy cercana a lo que significa Jesús, ¿verdad? Yeshua. Y Yeshua son términos que solamente enmarcan un pequeño acento, una diéresis o una letra. Así que Josué es un símbolo de las obras que hace Jesús. Jesús es el Salvador, pero Josué es el conquistador. Él ha recibido todas las cosas. Y viene aquí, capítulo 1, en el versículo 2 dice lo siguiente, solo para retomarte y ubicarte en esa parte. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora quiero decirte con estas mismas palabras, la ley ya te fue enseñada, las cosas de Dios ya están en tu mente, pero ahora falta que tú actives lo que has recibido. Y le dice, ahora pues, levántate, toma lugar, toma responsabilidad de todo lo que has recibido, toma decisiones y pasa a este Jordán. El Jordán representa la decisión.
Es el río de la vida y de la muerte, donde algo nace, pero algo muere. Esto es lo que representa el Jordán. Y Josué está ahí y le dice: levántate y pasa este Jordán. Toma una decisión, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una promesa que Dios ha entregado al pueblo, y le dice a Josué: tú ya sabes toda la ley, tú ya sabes toda la doctrina, tú ya sabes cómo te vas a comportar dentro de la iglesia, tú ya sabes, has recibido un discipulado, has recibido una enseñanza, has recibido una educación, pero ahora falta que tú hagas valer todo lo que has aprendido en Dios. Y vemos aquí en el versículo 5, dice la promesa de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. La promesa de Dios trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Para que emprendamos a hacer algo. Y en el versículo 7 le dice: yo voy a hacer esto, pero ahora tú vas a hacer esto otro. Y le dice en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y tú eres el repartidor de la tierra de la promesa, porque como vimos, es un tipo y sombra de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate. Algo que la iglesia no ha querido hacer en muchos años. La iglesia está cómoda en el lugar en donde se encuentra. Está cómoda en lo que representa, ¿verdad? A veces tiene tiempo para la oración, porque no encuentra ese lugar. Así que no puede entrar en una guerra, pero la guerra se va a presentar en el momento menos pensado. Y Josué está recibiendo aquí y le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué era un discípulo de Moisés. Podríamos decir que Moisés era su padre espiritual. Moisés le enseñó la ley, Moisés le enseñó la interpretación de los 614 mandamientos que estaban escritos. Pero ahora Dios le dice: Moisés ya murió y tú vas a conquistar, tú vas a hacer valer la palabra que ya está en tu corazón, tú vas a hacer valer los milagros, tú vas a hacer valer las sanidades, tú vas a hacer valer todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento ya lo tienes, porque ya Dios vino a tu vida. Sin embargo, aquí vamos a tener un terrible problema, que es nuestra manera de ser. La enseñanza, el discipulado que nos dio nuestra casa, nuestra familia. Hay personas que estamos tan ligados todavía, que como aquel niño que llega a la casa y le dice a su madre: mamá, fíjate que el maestro me dijo que yo soy un joven que necesito vestirme mejor, que necesito llevar mi ropa limpia, que necesito llevar mis zapatos boleados. Y la mujer volteó y le dice: tu profesor está loco, tu profesor está mal, tu profesor no sabe. Y miramos que estas palabras han repercutido en la educación de muchos de nosotros, quizá de una forma y quizá de otra. ¿Qué sucede entonces? Bueno, viene algo más que quiero llevarte aquí antes de pasar a la historia, porque todavía no entro en la historia. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, y en el versículo 7 le está diciendo que hay una lucha muy especial. Y le dice aquí: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién se lo dio? Dios. Pero Dios nos da las cosas mediante la palabra
que metemos a nuestro corazón y a nuestra vida. Tú no vas a poder enfrentar un milagro si antes no penetra la palabra de Dios en donde te dice: ve y pon las manos sobre los enfermos, haz sanidades, haz milagros, resucita muertos. Mientras esa palabra no esté en tu corazón, tú no vas a poderlo hacer. Así que viene aquí el apóstol Pablo y le enseña a Timoteo, un pastor en ciernes, un pastor en formación, muy joven por cierto, y le dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? El mundo lo diría ahí. Y sabes, es algo que se va gestando conforme las familias. Hay familias que miramos al padre, que ese individuo acaba de romper nuestro jardín, y sale el papá y le dice: ay no, pero yo no quiero problemas, me gusta llevar las cosas en paz. No, ese es un cobarde, no quiere arreglar las cosas. No estoy refiriéndome a pelear, me estoy refiriendo a que tiene que defender su punto. Y si no puede defender su punto es porque es un cobarde. Y el cobarde te lleva a aislarte y acusar a los demás. Hay muchas personas que somos incapaces de decirle a una persona lo malo que es por cobardía. Yo no estoy refiriéndome a que tengas ese alarde, sino que sepas hablar las cosas. Hay personas aquí con las cuales tú tienes problemas, pero eres tan cobarde que no vas y le dices: hermano, ¿por qué no me saludaste hoy? Y prefieres encerrarte en el insulto en tu espíritu y llevártelo. ¿Y sabes por qué no lo arreglas? Porque eres un cobarde. Pero ese espíritu no te lo dio Dios. Ese espíritu se procrea en las familias. Ese espíritu se procrea en las casas. En las casas se procrea un espíritu de alarde, uno de pelea, pero también se promueve uno de cobardía. Hay casas que el padre no sale al frente cuando hay un insulto. Prefiere decir: es que no me gusta la pelea. No puede decir que es un cobarde. No puede decir que es lo que no quiere enseñarle a sus hijos. No puede decirlo. Así que dice de otra manera: me gusta la paz. No, pero acaban de insultar a tus hijos. Acaban de insultar a tu esposa. Oye, espérate. Varón, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero a veces eso nos cuesta. El espíritu de cobardía era algo a lo cual tenía que enfrentar Josué. Josué había recibido por parte de Dios: esfuérzate y sé valiente. Y si tú buscas en ese mismo libro la palabra esfuérzate, lo vas a encontrar por 3 veces: versículo 6, versículo 7 y versículo 9 en Josué 1. Después lo buscas. ¿Y sabes por qué? Porque es importante. Tú no vas a crear nada si no te esfuerzas. No puedes tener una casa si no trabajas por ella. No puedes cambiar tu vida si no te antepones a las circunstancias. Es muy fácil decir: es que mi padre tuvo la culpa, es que mi madre no me impulsó, es que mi familia no me mandó a la escuela, y le echamos la culpa a todo y a todos. Eso es lo más fácil. Pero cuando tú vienes a la iglesia, recibes esa palabra por parte de Dios que dice: esfuérzate y sé valiente, que en la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú eres un conquistador, porque tú eres un libertador, porque tú eres una persona que recibes de Dios grandes cosas. Pero ahora voy a ir a la historia. Ahora te voy a contar una historia de un hombre que recibió lo terrible por su manera de pensamiento. Y la manera del pensamiento es lo que recibimos, es lo que absorbemos. Hay personas que no se levantan porque en su casa le dicen: tú no puedes, eres un pobre diablo, tú no puedes levantarte, tú estás bueno para la tumba, tú solamente naciste para... Y sabes, todo el tiempo está recibiendo una palabra. Pero ahora viene lo importante: la traga, la come, la pone dentro, ¿o qué es lo que hace? Y la palabra de Dios, cuando tú la pones dentro de tu corazón, se hace una con tu pensamiento. Y dice la Escritura que Dios va a traer su gloria en nosotros a través de su palabra. De gloria en gloria somos transformados, porque recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán por testigos. Van a testificar del poder de Dios dentro de sus propias vidas. Vayamos a la historia. La historia es de un hombre llamado Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset.
Ese hombre, antes de llamarse Mefiboset, se llamaba Merit-Baal. Merit-Baal estaba dedicado a un señor que no era Dios. Y después le cambiaron el nombre y se llamó Mefiboset. Suena bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes qué significa Mefiboset? Mefiboset significa alguien que está avergonzado, alguien que esparce su vergüenza sobre todos. ¿Quién se lo cambió? No lo sabemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, vemos aquí parte de esa historia. ¿Cómo la vamos a mirar? Amén. Capítulo 4, y en el versículo 4 dice: y Jonatán, o Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl, amigo de David. David había sido levantado por rey y estaba entrando al pueblo, y lo primero que dice: quiero hacer misericordia por mis amigos. Y lo primero que hace es decirle: y mi amigo Jonatán, hay alguien de su familia. Y vemos aquí, ¿verdad?, que yo pueda hacer misericordia. Y le dijeron: pues sí, Jonatán tiene un hijo. Y dice la escritura aquí: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Atención, estaba lisiado antes del siguiente evento. Ya estaba lisiado. ¿Qué tipo de lesión tenía? No lo sabemos. Quizá tenía los pies muy débiles, quizá muy quebradizos, no lo sé. Y dice la escritura: tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Primero estaba lisiado y después de esa caída quedó cojo. ¿Qué tipo de lesión tenía en las piernas? Algo que le impedía caminar adecuadamente. Recuerda, dice la escritura que tenía 5 años. 5 años. ¿Qué había sucedido? Algo que es común en muchas familias. Los padres vuelven inútiles a sus hijos. Ay, no, ¿cómo va a ir? ¿Cómo puede subirse a un camión de aquí a Tlajomulco si apenas tiene 18 años? No, ¿qué tal si se pierde? Dale un codazo a tu compañero, a lo mejor ese es. ¿Cuántos padres hacen inútiles a sus hijos porque no los dejan enfrentar a la vida? Porque todo el tiempo les están resolviendo hasta lo más mínimo. Y el día que viene un problema, los hijos no saben defenderse. ¿Y sabes por qué? Porque están lisiados. ¿Qué tipo de lesión tienen? Unos padres que no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos. Esa es la lesión. Y aparte de todo ello, dice la escritura que se cayó. ¿Por qué se cayó si tenía 5 años? ¿Por qué tenían que cargarlo? ¿Por qué tenían que levantarlo si tenía 5 años? Y aquí nos damos cuenta de que esos padres habían hecho que una persona todo el tiempo lo llevara en brazos. Terrible eso, terrible. Esa es la educación que muchos padres hacen a sus hijos, los vuelven inútiles. ¿Por qué? Ay no, ¿cómo va a tender su cama? Por favor, dicen las madres, es hombre. Y convierten a sus hijos en machistas, inútiles. Y otras familias dicen, es que la mujer no puede ir a trabajar, la mujer nació para atender a los padres. Y vemos aquí, equivocados. Y sabes, amado, dice la escritura que este hombre, de nombre Mefiboset, con 5 años de edad, hijo de un futuro rey, Jonatán. Jonatán estaba en la línea para ser el rey siguiente después de Saúl. Seguramente tenían mucho cuidado. Era nieto de Saúl, el rey en cuestión. Así que seguramente tenían un cuidado exorbitante alrededor de él. ¿Qué tipo de cuidado? Al grado tal de que lo habían hecho un inútil. 5 años. 5 años, hermano. He mirado muchos de nuestros hermanitos que tienen 8 años y no saben abrocharse, amarrarse las agujetas de los zapatos. ¿Por qué? Ay, porque mamá es encantadora y es la que se encarga de abrocharle las agujetas, haciendo inútiles. Y sabes, amado,
Aquí miramos cómo la Escritura nos va hablando al corazón, nos va enseñando cosas, porque aquí la casa de Dios, en donde estamos transformando espíritus, también se gesta un discipulado. Pero el discipulado es cuando tú quieres tomar las cosas y ponerlas dentro, ¿verdad? La gloria de Dios te va a transformar. Pero, ¿qué sucedió? Sigamos con la historia, capítulo 9. Y ahora vamos al versículo 1. Y aquí aparece la historia. Una historia que puede ser tuya, que puede ser mía, que puede ser de quien tú quieras. Una historia llena de aspectos simbólicos, que tenemos que tomar un diccionario y empezar a ver qué cosas. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios trae un aspecto simbólico en el cual nos va a trasladar a nosotros para formarnos. Y dice aquí David, viene de la victoria, ha hecho y ha restablecido el poder de Dios en aquel lugar, y llega y le dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Fíjate, la Escritura nos había dicho que quedó cojo, pero aquí nos habla que ya estaba lisiado de los pies. Sigamos, y dice la Escritura: entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Cuando una palabra y una frase es repetitiva, te está trayendo una enseñanza que tienes que observar. Cuando algo se repite constantemente en la Escritura, tienes que pararte y observar: Señor, ¿qué estás diciendo aquí? Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa otra vez, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Había sido lisiado por un pie, pero había terminado con los dos. Aquí hay una serie de cosas que necesitamos observar, y quizá tú te das cuenta. ¿En dónde se encontraba él cuando aquella sierva lo cargó y lo tiró? Tenía 5 años, y dice que esta sierva huyó porque era costumbre matar a todos los herederos del reino. Ella pensó que lo iban a matar y lo llevó. ¿A dónde lo llevó? A casa de un cierto Maquir, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 4. ¿En dónde está? Dice: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Maquir había sido un excelente trabajador, era un hombre victorioso, pero empezó a tener fracasos. Fracasó y fracasó y fracasó, y todo lo que emprendía fracasaba. Siempre hubo alguien que lo estuviera levantando, pero él era. Así que vamos a decirle que era la casa
del fracaso, la casa del fracasado. Cuando tú vives con una persona fracasada, te va a inducir su espíritu de miedo, de temor, de angustia. Te va a infundir el espíritu del fracaso y tú pensarás en el fracaso como primera instancia de tu vida. Y ahí fue llevado Mefiboset a ser un hombre lleno de fracaso. Había fracasado, lo llevaron a la casa del fracaso. Y yo quiero pensar, hermano, cuando tú tienes problemas, ¿a qué casa vas? ¿A la casa de la victoria o a la casa del fracaso, en donde todos se conduelen de ti? Ay, pobrecito. Y luego sale alguien que te dice, es que yo también. Y empieza yo. ¿Por qué? Porque es la casa del fracaso. La persona que se supone que te está consolando, ahora te está hablando de su propio fracaso. La casa de Maquir representa pues la educación en el fracaso. ¿Qué tipo de inducción te han dado? Tenía 5 años y fue creado a esa circunstancia. ¿Cuántos años tenía cuando vino David? No sabemos, porque David estuvo peleando con Saúl durante muchos años, quizá 13, quizá 12. Hay historiadores que dicen que solamente fueron 10 años. Entonces no podemos determinar qué tiempo fue. Ahora, se encontraba en un sitio llamado Lodebar. Y Lodebar significa un sitio árido, un sitio en donde no hay sueños, en donde no hay cosas buenas, en donde no hay semilla que fructifique. Ahí vivía en casa del fracasado, y todo el sitio se llamaba Sin Sueños y Sin Alientos. ¿Cuántas veces hemos pensado? Y yo quiero preguntarte, hermano, hay personas que oran a Dios, Señor, mándame el boleto de la lotería, el premiado, con el primer premio, pero ni te esfuerzas porque ni siquiera lo vas a comprar. Tienes que encontrártelo en la calle ahí volando, ahí que te peguen en el rostro. Ay, Señor, gracias, eres tú, es el premiado. No es así. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, di a las cosas que te estorban, quítate, hazte un lado, déjame vivir la vida. Pero hay personas que se han acostumbrado que les resuelvan su propia vida todo el tiempo y los hacen lisiados de los pies. Representa tu andar. ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Cómo ha sido tu vida en tu caminar? Tus padres no te han dejado caminar, te hicieron un lisiado, no puedes pensar en otras cosas. Vas a la escuela, pero dices hoy, ya me cansé de esta carrera, voy a la otra, pero ya me cansé también, pero ahora voy a la otra, ya me cansé también. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque eres un lisiado, porque no tienes una determinación a la vida. Y el Señor le dijo a ese hombre, al conquistador, esfuérzate, es tu esfuerzo, es tu trabajo el que yo voy a bendecir, es tu vida que va caminando. Pero yo no voy a bendecir a alguien que se sienta, a alguien que está sentado. Por eso le dijo, levántate. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo. Mefiboset era una personita que le encantaba hablar de sus debilidades. Oye, Mefi, ¿cómo te va? Pues mal, ya sabes cómo es la vida. Pues yo no tengo quien me impulse, yo no tengo dinero en la bolsa, mis padres no pueden hacerlo, mis hermanos cierran los ojos y culpamos a todo. Pero ¿qué hemos hecho? Mefiboset, el que causa vergüenza. ¿Has hablado con alguien así, hermano? Que empiezas a escucharlo, lo que te dice Señor, quieres salir corriendo, quieres salir huyendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque causa vergüenza. ¿Cómo es posible? Le decimos al varón, tienes 25 años y no has trabajado nunca. Tienes 25 años. Y todavía dices, es que no puedo, es que no me sé subir a un camión para irme a Tlacomulco, es que no me sé subir a un camión para... Caray. Y sabes, hermano, gracias a la educación de los padres. Hemos mirado hoy, en el transcurso de algunos años para acá,
muchos hijos encerrados, con una computadora en casa y encerrados en su propia vida. Ya no estudian, ya no trabajan, pero bendito padre que le dice: no se preocupe, mijo, siga comiendo, siga comiendo. Están creando lisiados de los pies, están creando personas fracasadas, están creando personas que no tienen un aliento. Cuando Dios te llamó aquí, te dijo: y vas a ser mis testigos. Pero antes de ello dice: ve y haz los discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que formarlos con lo que somos nosotros formados. Un padre de familia, ¿qué le enseña a sus hijos? Lo que recibió en su corazón, lo que entiende que es correcto, lo que entiende que es necesario, lo que entiende que es bueno para sus hijos, y los prepara para la vida. Bueno, cuando estamos formando un discípulo, estamos haciendo lo mismo, pero en el ámbito espiritual. Y cuando Dios te llamó, volteó a verte, te eligió, te vio cara de victorioso. Pero ahora tenemos que reprender el espíritu que la humanidad puso sobre tu vida. Y ese no se va a ir hasta que tú quieras. Ese espíritu de fracaso va a ser sacado cuando tú digas: me fastidió. Este hombre vivía en casa de máquina, en casa del fracaso, allá en la casa del fracasado. Así que seguramente su espíritu era de eso, puro fracaso. Hermano, ¿por qué no tenemos un buen carro? Ay, es que Dios no nos lo ha dado. Pues trabajemos por él. Es que, ¿por qué nuestra casa, la puerta es de maderas y cuando hace frío se pasa por todas las rendijas? ¿Por qué no ponemos una puerta buena? Pues porque cuesta y no queremos esforzarnos. Pero no lo vamos a decir nunca. Y quizá tú estás poniéndote la ropa de tus hermanos. Pum, 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 pum. ¿Y sabes por qué? Porque estás contento. Ese hombre vivía en Lodebar. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Por qué vivía ahí? Porque no tenía sueños. Y tú no puedes estar en la iglesia y no tener sueños. ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que sueñas? Cuando llegábamos aquí a San Felipe, ¿sabes? Me abrían las casas y me decían: pastor, hermano, venga a este lugar. Y yo les decía: no me llamen pastor porque no quiero ser pastor. Yo solamente vengo a compartirles la palabra. Y empezó a formarse un grupo, luego otro. Pero mi anhelo era levantar una iglesia, porque aquí no había iglesias en San Felipe. Tenía sueños. Y le digo: Señor, enséñame. Y ahí en San Felipe, en el centro, levantamos un pequeño salón. Habíamos salido de un cuarto que tenía el rincón. Creo que era tu habitación, Jesús. Me la habían prestado y ahí tuvimos una reunión. Y cuando salí, en la entrada tenía un jardín muy bonito la hermana. Y yo lo miraba, de aquí para allá, de aquí para acá. Y le digo: hermana Eva, ustedes la conocen y pueden preguntarle: ¿qué tal si construimos la iglesia en lugar de este jardín? Va a dar flores, no como estas. Las flores van a ser mejores. Y mirábamos la medida, y a lo largo y a lo ancho, y dice: órale, me aviento. ¿De veras? Sí. Le digo: vamos a firmar un contrato. Yo voy a trabajar aquí, vamos a fincar, y a los 10 años esto vuelve a ser suyo, y ya si usted quiere nos cobra renta. Pero antes de eso, no. Y dijo que sí. Ahí está mi hermano Juan. Lo compartimos, hermanos, y cada quien sacó una promesa, fue y rompió su cochinito y construimos ahí. ¿Sí se acuerda, hermano Juan? Algo hermoso, ¿verdad? Esperanza te tocó parte, ¿verdad? Benito. ¿Quién más les tocó aquí? Y sacaron sus ahorros. Mi hermano Nachote, también le tocó ese, ¿verdad? Y empezamos todos comprometidos, pum, 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 pum. Vamos a comprar esto y vamos a comprar lo otro. Ya no tengo dinero, hermanos. Bueno, vino gente que no se quedó en la iglesia
pero vino a entregar su ofrenda. Y ahí yo entendí que Dios iba a traer a los cuervos para darnos de comer. Gente que nunca se estableció. Sin embargo, en ese tiempo dijo, aquí está mi aportación. Construimos la habitación. 8 años después, teníamos como 6, y empezamos a construir aquí. Ahí está el hermano José. Lo comprometimos a trabajar aquí. Y bueno, no había dinero, pero siempre estuvimos construyendo. Acabábamos de pagar aquello y estábamos construyendo aquí. Toda la iglesia. Yo tenía 5 reuniones o 6 reuniones a la semana y consumía mi carro el equivalente a 1000 kilómetros a la semana. Entre que iba hasta acá, regresaba, Tepito, del Valle, íbamos a Ciudad Nezahualcóyotl, era 1000 kilómetros a la semana, son muchos. ¿No, Jesús? ¿O serán poquitos? 1000 kilómetros. Y poco a poco se fue dando todo esto. Tenía un sueño. No, hermano, tengo un sueño. Todavía quiero terminar allá atrás. Poner unas fuentes para que cuando usted quiera quedarse, ahí pueda tomar en unas mesitas, sacarlas, meterlas, y usted pueda tomar un refresco, pueda disfrutar una tarde, pueda estar reunido con su familia sin tener que irse de la iglesia. Ese es mi sueño, que usted venga a estudiar a esos salones. Hoy apenas, el día de ayer, cumplimos otro de nuestros cometidos, gracias a mi hermana Elvia. Hoy tenemos internet, ya tenemos internet en este lugar por, ¿cómo se llama? Por fibra. Así que, si ustedes necesitan hacer tareas o hacer trabajos, que no sea en el servicio, usted tiene permiso de venirse a trabajar. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la obra es de Dios, para la casa de Dios, para los hijos de Dios. Amén. Este hombre llamado Mefiboset esparcía vergüenza, su vergüenza. ¿Y qué es su vergüenza? Su debilidad, su afrenta, lo que él sentía. Así que le hablaba a todos. Hermano, ¿cómo te va? Mal. Venía otro hermano. Oye, hermano, ha pasado tiempo, ¿cómo te va? Pues mal. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado, era su forma de vida, causaba lástima, causaba ese dolor a las personas. Oye, ¿por qué no vas a saludar a Mefi? Porque me va a decir su derrota, porque me va a hablar de sus enfermedades, porque me va a hablar de su vida, porque me va a hablar de su fracaso, porque me va a hablar el esparcidor de vergüenza. Y sabes, hermano, somos cada uno de ellos. Esta historia está aquí para nosotros. Esta historia, te das cuenta cómo él abandonó su vida en casa de unos sirvientes, en casa del fracaso moldearon su vida, allí en casa de Maquir. Y ahí vivía en Lodebar, donde no había sueños, donde no había metas, en donde no había propósitos ni objetivos. Ahí vivía este hombre, pobrecito. Pero un día llegó llegó David. Y David es el tipo de Jesús. David es el tipo. Y trajo a un hombre llamado Siba, o Shiva. Y Siba representa un servidor, cualquiera. Así que trajo a un servidor y le dijo, ¿hay alguien que necesite de Dios? Y le dijo, sí, está Mefiboset. Está Mefiboset, ese hombre que esparce vergüenza por todos lados. Ese hombre, Señor, te necesita. Y dice, ¿sabes qué? Tráelo. Y le dice David, ¿sabes qué? Te voy a regresar todo lo que tuvieron tus padres, pero tú vas a comer en la mesa del rey. ¿Por qué era necesario? Ahora te voy a decir, hermano, que la mesa del rey es la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque aquí llegamos fracasados, aquí llegamos golpeados, aquí llegamos enfermos, aquí llegamos lastimados, lisiados. Y poco a poco, con la palabra de Dios que penetra y toma un lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va transformando. Nos quita lo mentiroso, nos quita
nos quita ese carácter de los diablos, nos va quitando la manera en cómo nos expresamos, nos quita, nos va transformando. Pero ¿cómo lo hace? Cuando la palabra de Dios penetra, te transforma, te vuelve una persona nueva, una persona totalmente desconocida para la gente que te rodea. Te va transformando poco a poco. Así que de repente ya no aparece el mentiroso, ya no aparece el enojón, el violento, ya no aparece el estafador, ya no aparece el adúltero. Y de repente aparece una persona que ahora le llaman el esforzado. ¿Por qué? Porque le está poniendo ganas y poco a poco está siendo transformado. Tuvo un nacimiento. La persona vieja murió, está naciendo alguien nuevo. Mefiboset, ese hombre tuvo que ser educado en la mesa del rey. ¿Qué es lo que se hacía en la mesa del rey? Había que comer lo nutritivo, había que hablar de las cosas importantes, había que aprender a vestirse, había que aprender en lo que estaba sucediendo, había que hablar de las cosas importantes. Y ahí se daba cuenta Mefiboset que tenía un lugar especial, pero que ahora necesitaba cambiar. Necesito prepararme para poder hablar con mis hermanos. Necesito estudiar para hablar con mis hermanos, para estar en la mesa del rey. Y tú eres llamado, invitado a estar en la mesa del rey. Y en la mesa del rey va a nacer alguien muy especial, hermano, que quizá hoy no te has dado cuenta, pero Dios te está llamando a grandes cosas. Ya casi concluyo. Venía a mi mente, se hacían campañas en un sitio llamado Garibaldi, a espaldas de la Lagunilla. Llegaba a una iglesia, llegaba a otra, llevaban comida, llevaban un grupo y se empezaban a llamar. Y de todas las laterales había una serie de rejillas a un lado del metro que eran respiraderos. Y de repente empezaban a abrirse esas rejillas y salía gente. Vivían en los respiraderos. De ahí se levantó un hombre, de esos grupos de tantos, que le creyó a Dios. Y fue absorbido primeramente por una iglesia. Se le dio un lugar como de conserje. Él empezó a vivir a la iglesia y empezó a estudiar. Y un día le dice al pastor: pastor, yo quiero estudiar en un seminario. ¿Qué tengo que hacer para que me acepten? Y el pastor lo apoyó solamente con la recomendación y se fue a un seminario por Chiapas. Y regresó ya con una experiencia escritural, con un título teológico, y lo invitaron a que participara, porque iban a elegir un pastor en una iglesia que había quedado vacante por la muerte del pastor. Y fue él, y fue contemplado en el primer lugar, y oraron por él, y se quedó como pastor. Ahora dirige una iglesia muy grande. Ahora trabaja en toda la área de la Merced, toda esa área del centro histórico de la Ciudad de México. Es un hombre que le creyó a Dios, un hombre que no tenía estudios, un hombre que vivía en las coladeras, un hombre que fue abandonado por sus padres, un hombre que apenas salía a hacer algo para poder desayunar, para poder comer, para poder cenar. Había veces que había que hacer cosas malas de las cuales se avergonzaba. Había que romperle el espejo a un carro para irlo a vender y poder almorzar mañana. Y él entendió la gran lucha. Este hombre hoy viaja por todo el mundo. Hoy camina por todo el mundo porque le creyó a Dios, porque no aceptó el espíritu del fracaso y salió de la casa de Maquir. Dijo: el fracaso nunca más, me voy a esforzar. Si Dios levantó a Josué, pero antes le dio consejos: no se separe de ti esta palabra ni de noche ni de día. Esfuérzate y sé valiente. Y el hombre lo aprendió y se levantó y empezó a caminar. Y lo vemos. Hoy es un pastor que un día espero que tengamos la oportunidad de invitarlo
aquí a la iglesia que nos comparta su testimonio y que nos comparta algo de su vida. Una vida terrible, pero también una vida de victoria. Cuando tú vives en fracaso, es para recibir enseñanza, pero no es para que quedas ahí para siempre. Es un poco de tiempo. Sal, convierte el fracaso en una victoria. ¿Cómo? El espíritu humano hace la diferencia. Lo que tú crees hace la diferencia. Si tú crees que no puedes salir de ese lugar, nunca vas a salir. Pero si tú crees que ese lugar te enseña y vas a salir, lo puedes hacer. Una determinación. Josué fue llevado al Jordán, al río de la decisión, y el Señor le dijo: elige, escoge, determina. Yo quiero terminar con esto, hermano. Podemos mirar esta historia con todos los símbolos que lleva. Mefiboset, alguien que esparce vergüenza. Maquir, el fracasado. Lodebar, donde no hay sueños. Puede ser el pensamiento de muchos, pero Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a ti para gobernar y dijo que iba a hacer de ti un pueblo de reyes y de sacerdotes, intermediarios entre Dios y los hombres. Cuando tú le creas a Dios y le empieces a decir a los hombres, hay oportunidad de que salgas de esta vida. Cuando te acerque a alguien que dice que tiene problemas, dile: Cristo es la respuesta. Acércate. Te va a transformar, porque tu espíritu no puede recibir la palabra de vida. Y muchos van a ser transformados. Y tú, amado hermano, serás ese mediador que vas a llevar a las personas a Cristo. ¿Y por qué no decirlo? Después de algún tiempo que hayas trabajado, el Señor hablará a tu corazón de una forma más extensiva, de una forma más expresa. Y quizá alguno de ustedes diga: he renunciado a vivir una vida para el mundo y quiero vivir mi vida para Dios. Y te vas a dar cuenta que el llamado que Dios está poniendo en tu vida es un llamado muy especial, un llamado para la gloria. Y dice que tú vas a ser transformado de gloria en gloria. ¿Sí? Dios te llamó. Yo quiero terminar con esto, hermano. Tú eres una persona muy especial. Y dice la Escritura que Dios utilizó a David. El corazón de David representa el corazón de Cristo. Y Cristo todo el tiempo está buscando a gente que tenga necesidad, que haya estado fracasando en la vida, que haya fracasado en su matrimonio, que haya fracasado en todo lo que emprenda. A eso los está buscando. Y dice que mandó a Siba, un servidor. ¿Y sabes lo que hizo Siba? Él le habló de alguien que necesitaba, alguien que sabía. Siba podía haberse callado y decir: si las cosas de su amo son mías, las cosas de su abuelo son mías, ¿para qué abro la boca? Pero Siba le dijo, y Siba fue utilizado para traerlo. Hoy, amado hermano, Mefiboset es un símbolo de alguien que cambió su vida de gloria por una vida de fracaso, por lo que pensaba. Pero fue invitado por David, por Jesús, a que viviera como viviera. Dice: pero come en la mesa del rey. Y comer en la mesa del rey es esto. La iglesia cada día, cada vez te va a estar hablando a ti: hermano, pero ya tengo muchos años viniendo y nada. ¿Sí? Yo no sé qué es el tiempo. Hay gente que llega 2, 3 meses y Dios le habla al campo. Y hay gente, pero Dios dice que no todos son llamados a predicar. Cuando miramos el ejército, no todos son llamados a blandir una espada. Unos son simples cocineros, otros son cargadores de vituallas. Nunca van a ir a la guerra, pero preparan todo el ejército. En la iglesia sabemos que va a haber hermanos que se van a levantar con un ministerio, pero va a haber otros hermanos que son los que preparan la sopa, son los que limpian la casa, son los que preparan la ropa, son los que envían y esperan tu regreso, herido,
te van a curar, te van a levantar y te van a fortalecer para ser enviado otra vez. La mesa del rey es donde se sirven los más exquisitas viandas, las mejores comidas, en donde cada uno de ellos participa con sus palabras, en donde cada uno de ellos va siendo transformado, porque la mesa del rey cambia. Quizá cuando Mefiboset llegó con sus vestidos todos sucios y miró a cada uno de los hijos que estaban ahí y le dio vergüenza. Ninguno de ellos le dijo: vete, salte. No, lo recibieron y él se sintió avergonzado porque iba sucio. Así que él tuvo un encuentro con su conciencia y se cambió los vestidos. La siguiente ocasión, en la mesa del rey, se sienta y les enseña los vestidos limpios, pero se le olvidó bañarse. Sigue oliendo mal y se da cuenta que ellos huelen bonito, pero él no. Siguiente día se baña, se cambia y regresa. Ahora se da cuenta que en el lenguaje de cada uno de ellos él es diferente. Él todavía les dice: ¡chale! Y se da cuenta que hay un lenguaje. Ellos se ríen, lo aceptan, pero él solamente dice: necesito cambiar. Y empieza a cambiar su manera de hablar, de expresarse, de pensar. Eres tú, hermano. Eres tú. Dios te llamó para la victoria, no para el fracaso. Y tuvo que arrancarte, quizá, de las garras de un sitio en donde no había sueños, para traerte a la iglesia, en donde los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Yo sueño todavía con terminar esta casa de Dios y formar un comité entre los jóvenes, también entre los viejos, porque necesitamos consejo, de que cuando Dios me llame, tú levantes la mano y digas: ahora sigo yo. ¿Podrías hacerlo? Levantar tu mano y decir: pero ahora sigo yo. ¿Te atreverías? ¿Aló? ¿Te atreves? Un día el pastor va a ser quitado de aquí y los jóvenes: ahora sigo yo. ¿Te atreverías? Eso es lo que vamos formando. Tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de espíritu, un cambio de alma, pero todo con tu permiso. Es un golpe a la conciencia, es una palabra para ti. Mefiboset daba vergüenza cómo hablaba, daba vergüenza cómo expresaba su fracaso, su derrota, cómo expresaba, cómo quería justificarse. Estaba en la casa de Maquir, en la casa del fracaso, y estaba en una región donde no había sueños. De ahí los sacó Dios. De ahí le dijo: te voy a devolver todo, pero no te va a servir si no cambia tu espíritu. Ve a comer a la mesa del rey. Puedes leer el pasaje y te vas a encontrar con que 3 veces se repite: comer a la mesa del rey. Amén. Yo quiero que veas tú, hermano, eres una persona nueva. Dios te llamó, escudriñó tu corazón, te puso una señal para alcanzar, te puso una meta, ha determinado cambios. Pero quizá como Josué, ya sabes la ley, ya sabes la palabra, pero ahora le dice el Señor: aplícala, aplícala. Ya conoces la palabra de Dios, ahora aplícala. Ve al río de la decisión, ve al río del Jordán y allí aplica la palabra. ¿Cómo vas a saber que Dios te llamó? Sana enfermos, resucita muertos, echa fuera demonios, habla nuevas lenguas. Dios te lo dio de gratis, entrégalo de gratis. Ponte de pie, hermano.
Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Y estoy seguro de que en tu corazón, en tu vida, se esconden muchos fracasos. Pero todos estos fracasos fueron solamente para enseñarte algo. Porque dentro de ti, estos fracasos te hicieron más fuerte, te levantaron, te llenaron de ímpetus, te marcaron una línea a seguir. Y ahora tú sabes que tomado de la mano de Dios vas a alcanzar las victorias. Las victorias se consiguen cuando se da un paso. El primer comprometido en las victorias eres tú. Eres tú. Cuando vamos persiguiendo una victoria, lo primero que hacemos es ponernos de rodillas y preguntarle a Dios si va a estar conmigo en esta batalla, si estoy haciendo lo correcto. Cuando he determinado, porque Dios así me lo dijo, que ese es el rumbo, ahora viene el compromiso. El primer comprometido en toda la obra soy yo mismo. Y después voy a tratar de que mis hermanos, les voy a expresar mi motivo, mi propósito. Y cada uno de ustedes también se va a comprometer en la misma visión. O quizá dices, me espero a la otra vuelta. Habrá muchos que se comprometan y empezarán a conseguir sus propias victorias. Eso se llama educación y eso se llama discipulado. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego, Señor, que tu gracia envuelva la vida de cada uno de mis hermanos, que sean despertados para la gloria. Padre, cada uno de ellos fue llamado en el fracaso, en la guerra, en la lucha, en el sufrimiento, en la amargura, pero de ahí los sacaste, Señor. Los has preparado con tiempo. Has puesto tu corazón en cada uno de ellos. Ahora permite, Señor, que sus ojos sean abiertos para que puedan mirar tu gloria, que estén dispuestos, Señor, a alcanzar la victoria. Así como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Quita todos los estorbos delante de ti. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a esta casa, bendice a esta mi familia. Que tu gloria resplandezca en el corazón y en la vida de cada uno de ellos. Y sean levantados, Señor, para grandes logros. Que sean despertados para servirte en el reino, en cualquiera de los ministerios que tú has puesto para tu servicio. Padre, mira, hombres, mujeres, jóvenes, niños, hombres adultos, mujeres, que parece que tenemos nuestra vida en el ocaso, pero sabemos, Padre, de tu eternidad. Estamos listos, Padre. Bendice este hogar, bendice esta casa, bendice esta iglesia. No te olvides, Señor, de aquellos, nuestros hermanos que nos miran a través del internet, allá en aquellos países lejanos. Que tu gloria resplandezca hasta donde ellos se encuentran. Y Padre, guía sus pasos para que sean miembros de una casa sacerdotal, de una iglesia. Llévalos de tu mano, Señor, y glorifícate en cada uno de ellos. Hoy te doy gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, santo.